Muy buenas noches a todos. Acaba de ganar el conjunto del Sportivo Trinidense. Al fin. Dios mío. Al fin. Después de 6 meses. ¿Sabes lo que es 6 meses sin ganar en tu cancha, en tu casa? Es muchísimo. Es muchísimo. La última vez que Triqui había ganado en el Martín Torres fue el 9 de noviembre del año pasado, ante General Caballero por 2-1. Increíble el tiempo que pasó. Hay que ser justos también. Porque de mi parte esto suena muy sensacionalista. Porque si bien son 6 meses, solo se disputaron 6 partidos en el Martín Torres. 6 partidos. Y tengo entendido ninguno de esos partidos no perdimos. Pero igual, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Cabe destacar que hay partidos donde Trinidense no oficia de local en el Martín Torres por X motivo. Por ejemplo, cuando jugamos contra Olimpia, contra Cerro Porteño, contra Luqueño también, y por otros motivos más. Lo que sí, la victoria fue para el conjunto de Trinidense por 2-1 hoy ante el 2 de mayo Pedro Juan Caballero, aquí en Santísima Trinidad. Fui a ver al estadio, acabo de llegar, estuve presente y increíble, increíble el partido, tuvo de todo nuevamente. Dirán, estará feliz seguro hoy, ganó Triqui, tranquilidad. No, para nada vine tranquilo, para nada vine conforme. Vine contento, que es distinto. Contento. Contento por sumar a 3. Contento por ganar a un rival directo. Contento por quitar, como ya les dije, esta mala racha de no ganar en nuestra cancha. Contento por esas cosas. Por otras cosas, muy disconforme. Y con más dudas que certezas, para decirlo de alguna manera. Rápidamente les voy a nombrar la formación del conjunto de Triqui. Como siempre, sacan el arco Zamudio. La línea central sí hubo un cambio ahí. Ingresó Maxi Centurión con Juan Vera. Estuvo Cañete por el lateral derecho y Mendoza por el lateral izquierdo. En el medio, como siempre, Laucha. Estuvo Gustavo Viera, para que no lo ubique como Laucha. Laucha Viera estuvo con Beto de la Cruz, el capitán. Cuca Román, Manu Romero, Neymar. Y arriba viene en punta, como se dice, Néstor Camacho. El conjunto de Mayo les nombro rápidamente también. Como conservé en el arco, la línea defensiva con Díaz, con Sosa, con Feliu y Castro. En el medio estuvieron Molinas, Aragón, Costa, Cornet. También estuvo Colmán y arriba viene en punta también Sergio Vareiro. En síntesis, el partido tuvo de todo. Empezó parejito, como que Triqui no arrancaba, tampoco el 2 de mayo. Triqui a priori era el que tenía que atacar más por ser el local, por ser el favorito, como venía el conjunto de Triqui mejor posicionado en la tabla que 2 de mayo. Pero en estos partidos casi nunca hay favoritos. El fútbol paraguayo es muy parejo en ese sentido, ustedes saben bien. Y nada, Trinidense llegó al gol por intermedio de Neymar. Al fin Neymar pudo sacarse ¿cómo se dice? La mufa. Se pudo sacar la mufa de convertir un gol después de mucho. Feliz por eso, por cierto, porque nos conviene totalmente que Neymar haga goles y se quite esa mufa, se gane la confianza que necesita, porque ya tiene toda la confianza de parte de sus compañeros, de parte del cuerpo técnico, ni qué decir, porque a Rúa no lo saca nunca, lo pone en partidos como este, y por suerte, para suerte de los hinchas de Triqui, convirtió. Después tuvimos el penal a favor, que fue producto de una falta contra él. Hasta ahí todo bien. Neymar, un gran partido dentro de todo. No tuvo muchas intervenciones, sí, pero las veces que intervino estaba muy bien. Camacho convirtió el gol, convirtió el 2-0, lo cual ya nos dejaba bastante tranquilos. Fue un inicio de segunda etapa perfecto. Qué mejor que empezar el segundo tiempo con un gol a favor. Es perfecto. Íbamos 2-0, todo tranquilo. Tuvimos nuestras ocasiones. Cuca tuvo una que... Ay, Cuca Román, querido. Tuvo una que se iba y era para pegarle al arco y como que no se animó. No tuvo confianza y tiró el centro. No tuvo la definición ahí, no tuvo fino. Luego sí, Neymar pierde una pelota en el medio bastante tonta, por decir así. Y la defensa no retrocede bien, el medio quedaron todos descolocados. Y de ahí viene el descuento de Sergio Vareiro, el 2-1, al minuto 61, mejor dicho. Y media hora de sufrimiento, 40 minutos más de sufrimiento.
Triqui no puede cerrar un partido. Parece que ver a Triqui es sinónimo de sufrimiento, sinónimo de angustia, sinónimo de estar ahí hasta el último. Eso es algo que no gusta para nada. En el momento se siente más, se siente peor. Pero bueno, Triqui tuvo más ocasiones para liquidar el expediente, no se pudo. Los cambios para mi gusto llegaron un poco tarde también. El cambio de Pícoro llegó tarde, entró casi a los 90. También entró Ronaldo Báez tarde también para mi gusto. Neymar lo saca muy tarde. Yo sé que es de la confianza, pero ya hizo el gol. Ya creó la jugada del penal. Sacalo, profe, sacalo, no lo expongas. Ya tras ese error en el medio campo ya lo tenía que sacar y qué sé yo, hasta se iba seguramente tibiamente aplaudido. Pero sacalo, no lo expongas, ya hizo el gol, ya está, ya cumplió. No hacía falta dejarlo tantos minutos para mi gusto. Manu Romero sí, no tuvo un buen partido, no tuvo tantas intervenciones, pero no sé si era para cambiarlo, a no ser que haya tenido, por supuesto, algún desgaste físico, alguna dolencia o no llegó con todo para este encuentro, qué sé yo, esas cosas no lo sé. Pero bueno, en síntesis, Triqui tuvo más oportunidades. Luego 2 de mayo se vino con todo, obviamente en busca del empate. Como que nos replegamos y en demasías, diría yo, porque tampoco es que el partido estaba 3-1, 4-1 para replegarte tanto. Jugamos a ese estilo. Entró también Salcedo, entró bien. Y por cosas del fútbol, esta vez la suerte estuvo a nuestro favor. Conseguimos el triunfo. Un triunfo, como ya le dije, bastante sufrido, bastante trabajado. No fue fácil. No fue para nada fácil. Y yo creo que la contundencia nuevamente es la clave. La falta de contundencia es lo que falta, gol en el equipo. En todo este torneo nos faltó gol. Por eso es que tantos empates tuvimos. Por eso es que tanto tiempo estuvimos sin ganar en nuestra cancha. Como ya les dije, este es el primer partido que ganamos en el torneo de apertura. El primer partido en el Martín Torres. Primer partido. Estamos a ¿cuánto? 5, 4 fechas de terminar el torneo. Eso no es nada bueno, no es nada positivo, no es nada simpático. Me vas a decir, no, pero le ganamos a Guaraní, no, le ganamos al Luque, le ganamos a Cerro local. Técnicamente sí, pero nos jugamos en el Martín Torres. ¿En dónde nos hacemos fuertes? En nuestra cancha. Acá, en Trinidad. Acá nos hacemos fuertes, acá tenemos que pisar fuerte. Como en el partido contra Libertad, por ejemplo, que pisamos fuerte. En varios partidos pisamos fuerte, merecimos el triunfo, por decir así. No me gusta hablar de merecimiento porque hay que meter los goles. Pero como muchos hablan de esa frase, merecer, merecer. Bueno, Triqui hizo mucho para ganar más puntos acá. Hay partidos en los que no. Hoy sí. Vamos a pasar página, vamos a avanzar. Nosotros jugamos este sábado que viene contra Libertad. Dura para a las 5 de la tarde en el Estadio Libertad, en la Nueva Huerta. Durísima parada nos toca al conjunto de Triqui. Y nada, les voy a leer también cómo quedaron las posiciones del torneo. Este fue el primer partido, ¿verdad? Pero lo que más me importa en sí es cómo quedó Triqui posicionado tras el término de este encuentro. Trinidad quedó ahora quinto, ¿eh? Ojo Cerro. Estamos con 20 puntos. Cerro está cuarto con 22, Olimpia, discúlpenme, Olimpia está tercero con 25, Guaraní y Libertad están más arriba. Pero pasamos al quinto lugar. Nos conviene que Ameliano pierda, que Recoleta también pierda, que no sumen a 3. Así seguimos afianzados ahí en el quinto lugar. Ya más de eso no vamos a poder escalar por esta fecha. Y nada, esperemos que siga así, que siga viendo un poco al equipo, que sigan llegando los triunfos. Falta poco para terminar el torneo, hay que terminar lo más alto posible en la tabla. Es lo que pretendemos, es lo que el equipo pretende, según escuché, es lo que las aspiraciones de la comisión directiva también. Nuestras aspiraciones son serias, dicen. Y vamos a mostrarlo con triunfos, con resultados y con rendimiento sobre todo. Hoy quizás no lucimos tanto, pero ganamos, eso es lo importante. Como dice Dominic Toretto en Rápidos y Furiosos, ganar es ganar. Ganar es ganar. El resto lo analizamos después, vemos después cómo, pero ganar es ganar. Muchas gracias a los que llegaron hasta acá y como siempre les pido su me gusta, su suscripción, si es que todavía no se suscribieron, y compartan por ahí si les gusta el contenido. Muchas gracias a todos y aguante Triqui.